Entonces para mí es muy importante hablar de esa resistencia que venimos haciendo, ser una mujer negra, joven, y trabajar directamente las temáticas de activismo me ha hecho reconocerme y tomar conciencia de todas las opresiones que yo como mujer negra he sufrido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Construidas, un podcast de Woman in Law, un espacio donde abordamos diferentes temáticas desde un enfoque de género. Mi nombre es Mafer Aguirre y en este episodio vamos a conversar sobre temas muy importantes el día de hoy: afrofeminismo, mujeres y decolonialidad. Tres ejes que no solamente nos invitan a pensar, sino también a cuestionar y reconocer las luchas y resistencias de las mujeres afrodescendientes. Es por eso que el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada de Diana y juntas vamos a profundizar estos temas desde su experiencia para visibilizar no solamente su importancia, sino también reconocer los grandes desafíos que tenemos en la agenda actual. Cuéntanos un poquito de ti, Diana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio del podcast a Women in Love. De verdad es muy importante, creería yo, hablar de estos temas y centrarnos no solamente en un solo feminismo, sino en un feminismo interseccional y que sea para todas, todas y todos. Bueno, yo soy Diana, soy bachiller en bibliotecología, nada que ver con el tema de sociales, pero sin embargo creo que al centrarme en el tema de bibliotecología negra pude ir aprendiendo bastante sobre los temas de racismo, feminismo decolonial, la discriminación, la identificación étnico-racial, por ejemplo. Y es ahí donde nace, por ejemplo, una de las iniciativas que yo lidero como directiva, que es Afroletras, que es una organización que trabaja directamente los temas en niñeces, juventudes y adultos, donde hablamos de la autoidentificación étnico-racial, también hablamos del empoderamiento desde el campo de la mujer negra como líder, como una persona que puede liderar ciertos espacios. Entonces, bueno, pueden seguir al proyecto Afroletras por Instagram y también hay persona como Adicta al Papel o Diana Vicente Munarriz. Perfecto. Gracias por compartir un poco de ti, Diana. Y ahora vamos a comenzar, y quiero empezar el podcast hablando contigo, empezar desde tu historia personal, y quisiera hacerte la pregunta de cómo ha sido para ti reconocerte o identificarte como una mujer afrodescendiente, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso que has tenido detrás? Desde muy pequeña, mis padres, específicamente mi mamá, siempre me dijo que yo era sacalagua, que es como un tipo de tema mestizo, ¿no? Yo siempre cuando me preguntaban como qué me identificaba, era como soy mestiza o soy sacalagua, que es lo que siempre me han dicho en mi casa. Después de mucho tiempo, ni siquiera indagando sobre estos temas, sino yo viajé a Colombia para otra cuestión que no era nada específico de lo que era el tema de la afrodescendencia, nada. Conozco a una colega bibliotecóloga, que es Franciel Garcés, desde aquí le mando saludos, y ella trabaja los temas de bibliotecología negra. Entonces, ella está hablando de una manera bastante amena sobre las temáticas que ella aborda, y yo le digo de una forma, yo en mi cabeza sonó bastante carismático: ay, me gustaría abordarlos, pero siento que yo me apropiaría de algo que no es mío, porque yo no soy una mujer negra. Y toda la mesa me miró. Y yo me quedé callada y me quedé así como, ¿por qué no? ¿Qué pasa, no? Y ella me dijo, pero Diana, tú eres una mujer negra, es decir, las facciones, conoces tu historia personal. Y ahí me di cuenta de que a nivel identitario yo no conocía nada de mi espacio desde lo afro, más que sí el tema andino, porque mi papá es de Huancayo, por ejemplo. Entonces siempre era como reconocido el tema de ser de Huancayo, ser del espacio de la sierra, pero nunca el tema de quién fue mi familia y de dónde viene toda esta línea de la descendencia afroperuana que yo tengo. Es ahí donde empiezo a indagar. Es más, le digo a mi mamá, mamá, acabo de enterarme así de la manera más ilógica posible que soy una mujer negra, y mi mamá me dijo como, no, es decir, tú no eres una mujer negra, tú eres una mujer mestiza, ya te hemos hablado de este tema, que eres una mujer sacalagua, y no hay que hablar del tema. Entonces yo ahí entendí que mi mamá había sufrido, sin ella quizás haberlo sabido, ciertas opresiones que llevaban a que ella tuviera este pensamiento. Mamá tuvo ese espacio de barrera, quisiera yo decir, como generacional, donde sufrió diferentes opresiones, tanto por su cabello como por su color de piel, como por la manera como capaz se identificaba, ¿no? Y que nunca tuvo un reconocimiento de su negritud como mujer negra. Entonces, claramente, para cuidarnos específicamente a mí, hubo esta negación de que no, tú no eres una mujer negra. Entonces, desde ahí, desde que yo me reconozco a nivel identitario, y te estoy hablando de hace 2 años, es donde empiezo yo mi activismo como mujer negra, empiezo a indagar más quién fue mi abuelo, mi bisabuelo también,
De la parte de mi abuelo viene el tema sambo, el tema negro. Entonces mi tatarabuelo, por ejemplo, fue esclavo en una hacienda. Entonces, y estamos hablando no de mucho tiempo. Cuando hablamos de los temas de negritud, pensamos que ha pasado años y años desde que los afrodescendientes hemos venido al Perú, pero creo que la realidad también es distinta, ¿no? Seguimos todavía aquí, permanecemos acá. Esa es como mi historia personal de cómo yo me reconocí y cómo empecé en el activismo para que quizás niñas desde muy pequeñas que han tenido otras experiencias de reconocimiento con identidad digan muy orgullosamente, sí, yo soy una mujer o una niña negra y no me avergüenza eso, ¿no? Muchas gracias por compartir tu historia, Diana. La verdad, quería hacerte también otra pregunta, justo que estábamos hablando acerca de cómo reconociste tu identidad, ¿no? Y mencionabas acerca de, fue porque tú conociste las raíces de tus abuelos, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso cómo fue la búsqueda de eso? Primero le pregunté a mi mamá, porque yo de mi abuelo no tengo mucha información directamente por un tema familiar, solamente de mi abuela. Y de mi abuela no puedo hablar de mi abuelo, así que es como un tema más de mi mamá y de mi tío, que son los dos hijos de mi abuelo directamente. Donde ella me comenta un poco de su abuela, también de su abuela, de mi bisabuela en este caso, y de que ella tiene ciertas historias que ha ido escuchando de las hijas, porque tiene más hijos mi abuelo, de tías cercanas, pero ella tampoco conoce la historia. Entonces ahí donde yo empiezo a indagar, a preguntar un poco más, justo hace poco fui a Argentina y me encontré con una tía, donde también le pregunté, tía, ¿y cómo era mi abuelo? Es decir, ¿cómo era mi abuelo? ¿Qué contaba? ¿Qué les decía? ¿Cuál era su percepción de las cosas? ¿No? Como un hombre sambo, un hombre negro, ¿cuál era la situación en la cual él se encontraba? ¿No? Y claro, nadie me daba respuesta, era como ciertos comentarios de, tu abuelo, yo pienso que creo que tu bisabuelo, creo que tu tatarabuelo, y mi mamá también como tiene esas dudas, ¿no? Es decir, no hay todavía una conexión de línea, pero yo trato de hacerlo con los comentarios que voy agarrando de familiar en familiar y preguntándole cosas muy pequeñas sobre mi familia. Y es una pérdida de memoria ahí también, porque es una pérdida del árbol genealógico que tienes como mujer negra, es decir, tú no sabes de dónde vienes y es como terrible desde ese espacio. Y a partir de esta autoidentificación que tú misma has realizado, ¿ha cambiado algo? Por ejemplo, ¿has tenido más tiempo de poder conversarlo con tu mamá, ¿no? Considerando que, bueno, ya te autoidentificas, ¿no? Para esto tienes hermanos. Sí, ¿Sí? tengo un hermano, pero mi hermano es lacio y es blanco, 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 blanco. En mi caso, cuando hablé con mi mamá de esto, mi mamá creo que ya lo aceptó, pero no es como que ella se autoidentifique como una mujer negra. Es decir, es como tú, pero yo no. Y es ahí donde creo yo que la sobreprotección que viene de su lado es por toda la discriminación que ella sufrió desde muy pequeña, ya que mi mamá tiene el cabello mucho más afro que yo, por ejemplo. Hay patrones de cabello afro, en este caso ella tiene el 3C, entonces se lo planchaba todos los días, ¿no? Porque el cabello era feo, el cabello era malo, este cabello tan informal que tienen, ¿no? Siempre, siempre esa palabra, peínate, peínate que te ves desarreglada. Entonces, desde ahí empieza su miedo de ella, creería yo. Y por eso el que yo lo diga tan orgullosamente, creo que todavía le sigue dando un poco de temor, ¿no? Pero ya entiende, creo yo, que yo ya me autoidentifico como una mujer negra. Y claramente cambia tu panorama, es decir, ya ves las maneras de interactuar con las otras personas distintas. Te das cuenta de comentarios que antes te daban risa y que ahora ya no. Es como, ¿por qué yo permito que esta persona me trate de un apodo como, no sé, el apodo que más se utilizaba en ese tiempo era como Pepa por el chocolate, el Doña Pepa? Entonces, ¿por qué no? O cuando te dicen el típico, antes podrías haber sido mi esclavo, y tú te reías de eso y luego te das cuenta de que eso no es gracioso. Eh, Siento yo que esos espacios te hacen autorreconocerte y al mismo tiempo saber poner límites ante ciertos comentarios que tu grupo o tu círculo cercano hace, ¿no? Y es importante eso, por un tema de respeto hacia tu persona. Eso fue como el cambio que hubo y el chip. Justo hablando del cabello, ¿no? Es algo bastante potente. Y sobre todo, yo me acuerdo mucho de una canción que se llama Mi cabello malo, ¿no? Sí. Y en esta es una letra bastante potente, no solamente, bueno, el ritmo también es muy pegajoso, pero también la letra tiene bastante significado, ¿no?
Sí, es decir, Robert L. Linjo, que es justamente el autor de esta canción, y que no solamente es el autor, o sea, él trabaja, es estilista de cabellos afro, entonces como que por ahí viene toda esa situación donde él cuenta en la canción, partes, ahorita la voy a poner como que un fragmento, hay una parte donde él comenta y dice, desde a las negras pequeñas, o sea, desde pequeñas a las negras se les enseña que el cabello es malo, mala leña, ¿no? Es decir, como el cabello malo, este cabello que no se cuida, es como revoltoso. Y es hasta cierto punto desde niña que te metan esta presión de que el cabello tiene que estar bien arreglado, que no cabellos en la cara, pero oye, mi cabello lastimosamente no puede estar todo el tiempo amarrado. Y además de eso es que siento yo que la presión también de las modas estéticas que vienen desde otros países y que las niñas vean esto ahora que tenemos más acceso al internet, llega a ser muy dañino. Entonces, claro, quieres plancharte el cabello, quieres estar a la moda de esto, no quieres tener el cabello desarreglado porque siempre te dicen, si tu cabello está desarreglado, peínate. Una experiencia muy personal desde niña, o sea, adolescente ya, yo estaba cansada de que me molesten con el cabello, de tener 10.000 canchos en la cabeza para que no se saliera ningún tipo de rulo. Y me acuerdo que agarré la plancha de ropa y me la pasé, ¿no? Y después me di cuenta que me estaba quemando el cabello, claro está, pero es como ese nivel, creería yo, de desesperación, de querer alcanzar ese canon de belleza que te exigen desde el colegio. O sea, el colegio también te dice, no, tienes que venir bien peinada, bien arreglada, ¿no? Y hasta cierto punto, desde pequeñas, a las niñas se les enseña eso. Ahora, en representaciones tenemos que las princesas, por ejemplo, lo que dice Robert el Lincoln, ¿no? A las princesas de Disney no son, o sea, son rubias o trigueñas, pero nada más. O sea, no hay una princesa negra como tal. Y hace poco, por ejemplo, hubo la problemática de la actriz que iba a interpretar a la Sirenita, y que no era porque era mala actriz, era porque era una mujer negra, específicamente negra. Entonces, tú te das cuenta después, viendo la contraparte, que hay niñas que cuando la ven en pantalla dicen, ¡ah! Se parece a mí. Y es como esa identificación de que las niñas vean que hay una princesa que las puede representar. Es potente, o sea, nadie lo entendió quizás, pero es muy potente. Entonces, Robert el Hijo te da ese apartado que es real. Las mujeres negras, las niñas negras, no se han llegado a identificar hasta el momento, muchas de ellas, con algún tipo de personaje que no sea una mirada desde, no sé, las niñas negras o las jóvenes o las juventudes o las personas negras fuimos esclavas, por ejemplo. Siempre en el colegio era como ese estereotipo. Entonces, nunca había como algo positivo en esto. Ahí es donde va el tema de la representación, creería yo. Y bueno, vamos a poner un poco como la música, ¿no? Ahí me encanta aparte. No lo voy a hacer nada. Porque no me la gana. Entonces, claro, o sea, para ti son pasos y eso me encanta. Es como, yo estoy cansada de laseármelo, ya no lo voy a lasear. Y bueno, que también el ritmo es muy pegajoso, entonces creo que esas canciones pueden buscar a Robert el Enijo también en redes sociales. Y también, como te estaba contando, el tema del internet es muy importante. O sea, acá específicamente tenemos acceso a muchas páginas de contenido racista. Hace poco, sí, sí, sobre todo TikTok. Es decir, hasta cierto punto me aparece en TikTok de esto es, por ejemplo, esto está sucio y ponen cabello negro o trenzas negras, que las trenzas negras tienen una historia también increíble en el tema de la decolonización y el racismo y las rutas que tenían las mujeres para escaparse, por ejemplo, y esto se ve limpio y ponen un cabello lacio con una mujer blanca. Entonces es como, no entiendo, no, o sea, tú estás hablando desde el racismo o me estás contando lo que para ti te parece lo que es bueno y malo, ¿no? O sea, porque si no, no habría un tipo de discriminación tan fuerte. Entonces, ese contenido es totalmente dañino también. Me pareció muy interesante, sobre todo sobre la representación, ¿no? Porque dicho sea de paso, también me acuerdo mucho de esta gran polémica, se podría decir, ¿no? Que se dio en torno a la Sirenita, ¿no? Y fue porque de hecho era una mujer negra quien le estaba representando, ¿no? Que bueno, se difundió de que, bueno, era porque, es que no representa la Sirenita original, ¿no? Pero eso no tenía absolutamente nada que ver. Y sobre todo también algo bastante importante y que me pareció muy interesante fue que tú mencionaste la importancia de la representación, de que las niñas se sientan representadas, ¿no? En las películas, en las series, ¿no? A mí también me hubiera gustado de niño, por ejemplo, no solamente ver princesas blancas, porque bueno, prácticamente la mayoría de ellas eran blancas. Hasta en los libros de educación de nuestro colegio, de verdad. Exacto, y ver cómo también estos nuevos conceptos van evolucionando, pues, ¿no? Porque cada vez
hay como que más apertura de esto, más conciencia de esto, es sumamente importante, ¿no? Sobre todo para que las niñas se sientan más identificadas, ¿no? Y también ya mujeres adultas, ¿no? Que ven, por ejemplo, en estas nuevas narrativas, nuevas perspectivas, ya no racistas, como antes se solía ver demasiado. Exactamente. Sí. Ahora bien, me gustaría también hablar acerca de cómo has iniciado tú en al activismo y también en estas corrientes feministas, ¿no? Me gustaría saber cómo ha sido también tu línea de tiempo, no sé si se podría decir así. Creo yo que cuando hablamos del feminismo, hay que hablar de un feminismo que nace, y es algo que siempre discuto con una colega que es Mayura, que también la pueden seguir por redes sociales, y es que ella me dice, desde que nace el feminismo está mal, ¿no? Y yo le digo, no, pero, o sea, yo no lo veo de ese extremo, ¿no? Pero ella me dice, sí, está mal, ¿sabes por qué? Porque el feminismo nace desde la blanquitud. Desde ahí te das cuenta que las problemáticas que tiene la mujer blanca específicamente en el hecho del no acceso al trabajo, eh, quizás que no podía salir de casa sin el marido, no eran las problemáticas de la mujer negra, porque la mujer negra era una mujer esclava que quiera o no, vivía dentro de la casa, vivía sirviendo a otra persona y ni siquiera tenía los derechos fundamentales de una mujer en esa época, mujer blanca. Entonces, desde la parte del feminismo se entiende que hay una cierta problemática o un cierto perfil de mujer y ya está. ¿Qué habla el feminismo negro? Hay una corriente que es Dear World Women Alliance, del Blue Woman Manifiesto de 1970, que es para nosotras como mujeres negras una referencia fundacional del feminismo negro, donde empiezan a hablar que hay una triple opresión, y es la opresión racial, patriarcal y de clase, porque no es lo mismo ser una mujer blanca burguesa que ser lo mismo que una mujer pobre negra. Algo que yo siempre digo es que las mujeres negras resistimos. Es decir, y me han dicho muchas veces, no, pero ustedes no resisten. Digo, sí, resistimos y por eso existimos. Entonces, para mí es muy importante hablar de esa resistencia que venimos haciendo. Ser una mujer negra, joven, y trabajar directamente las temáticas de activismo me ha hecho reconocerme y tomar conciencia de todas las opresiones que yo como mujer negra he sufrido. Entonces, y no es un tema de victimismo, es un tema de reconocimiento. Por eso te digo que la postura de que soy una mujer negra es política desde ya. Y creo que eso es lo que falta entender a muchas personas, ¿no? Que el hecho de que tengamos un espacio para poder hablar, para poder reconocernos y autorreconocernos, es muy importante. Y por eso el feminismo tiene que seguir calando a diferentes espacios, en diferentes miradas, y ser un feminismo antirracista, decolonial y negro. Si no, no sería un feminismo. Después de este gran recorrido que hemos venido ya desde lo personal, ya desde lo cómo iniciaste en el feminismo, cómo también iniciaste también en el activismo, quería preguntarte más o menos sobre los grandes errores que todavía siguen existiendo en nuestro país, sobre todo a pesar de que somos un país multicultural, pluricultural, grandes errores que tenemos con respecto a la representación, ¿no? Y dicho sea de paso, hay hoy en día, ¿no? Tenemos otra vez nuevamente la problemática del censo, ¿no? Entonces quería saber qué es lo que tú piensas sobre eso. Déjame decirte que desde que inició el adelanto del censo, la gente se asustó. El INEI estaba volando con esa pregunta, es más, pensaron en quitar la pregunta, que pues para nada era una opción. Nosotros en el censo del 2017, 3,6% de la población se identificaba como una persona afroperuana, afrodescendiente. Eh, y claro, va a ser terrible si es que ese número desciende este año. Ahora, dentro del censo, como te dije, la pregunta fue un tema terrible, el INEI estaba temblando, llamaron a mesas consultivas también del pueblo afroperuano, y la idea de este año es que la pregunta que va a ser respondida solamente por una persona de la familia, que aún es más temeroso, porque yo imagino, si mi mamá, yo viviera con mi mamá y mi mamá me responde esa pregunta, ella no diría que soy una mujer negra. Entonces ahí yo pierdo una identidad mía, ¿no? Es muy peligroso eso, por eso yo también tengo un reclamo ahí en el tema del censo, porque yo pienso que debería ser toda la familia que se pregunte, ¿no? Que se le pregunte a toda la familia cómo se identifica. Pero bueno. Entonces, desde esa problemática es que diferentes organizaciones como Ashanti, como Centro de Desarrollo Étnico CEDET, Afroletras, tenemos también a Ubuntu, que es otra organización, trabajan directamente en las redes sociales para poder empoderar el tema de la identidad, que sepas qué contestar y que sepas que
esa respuesta nos va a ayudar a nosotros a identificar cuántos afroperuanos somos actualmente en el Perú y claramente a un desarrollo creo que de manera más, con una mirada más enfocada en el tema de las políticas públicas en la dirección de políticas afroperuanas que existe ahorita en el Ministerio de Cultura, que está trabajando, y yo he visto el trabajo que se viene haciendo, pero que sin embargo faltan manos. Justo hablabas también del orgullo, ¿no? Y si bien es cierto, en políticas públicas, como mencionas, no faltan manos, o de repente no están bien encaminadas, o de repente a falta de esta invisibilización de la comunidad, pues no se establecen políticas públicas de gran valor. Existe espacios que nacen del propio activismo y de la propia comunidad afro en el país, de que resiste, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Diversas colectivas, organizaciones, y a raíz de esto lo que quieren hacer es que no se invisibilice, ¿no? Que más bien quieren representar no solamente su identidad, saber que existen, ¿no? Dicho sea de paso, y sobre todo también revalorar toda la cultura detrás, ¿no? Como mencionaste, ¿no? Organizaciones, por ejemplo, como Ashanti, como Ubuntu, como CEDET, como Afroletras, como Marca Afroperuvian también, que es un colectivo de marcas afroperuanas nada más, que dan ese espacio de reconocimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, los salones que son especializados en cabello afro también están haciendo desde el espacio activista sus campañas de trabajo con el pelo afro, con el trabajo de las niñas, que es alucinante, ¿no? Hace poco se tuvo un taller con Natalia, que es una activista también, una mujer negra, modelo. Esa iniciativa nace de Afrocentro. Afrocentro, sí, con Prieta Perú, que es otro salón de belleza, que también por aquí lo pueden seguir en redes sociales, y que trabajan también esos temas del cuidado del cabello, que es muy importante. Tú imagínate que desde niña me hubieran enseñado a cuidar mi cabello, sería otra cosa. Pero realmente siento que esta autoidentificación, estos esfuerzos por reconocerte desde el cabello, desde el color, desde tu propia identidad, ¿no? Algo que comentaban algunos docentes, la persona negra desde su identidad, desde su propia persona, es política ya. Es decir, yo estoy acá y para mí, yo como persona soy una persona política por el simple hecho de estar acá. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora bien, hay muchos grandes retos, bastantes desafíos, y quisiera hacerte la pregunta de ¿con qué nos quedamos? ¿Qué reflexión o mensaje te gustaría dejarle a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahorita? Un mensaje, una frase. Creo yo que primero agradecerle al espacio de Willa por ser tan grandiosos de aperturar este tipo de conversaciones y dar a conocer otras miradas desde las mujeres, desde sus feminismos, desde sus propias identidades, que son diversas. Creo yo que con lo que me quedo al final es este espacio de que las mujeres negras existimos, persistimos y seguimos luchando para seguir ocupando espacios en política, en educación, en todo, desde la universidad, por ejemplo. Hay una generación que viene muy importante, que estamos estudiando y trabajamos directamente esos temas de investigación para que hablemos de nosotros, pero no que otras personas no lo hagan, sino que nosotros hablemos de nosotros y para nosotros, y hay investigación de por medio. Creo yo que eso es muy importante y el autorreconocimiento y la identidad de las mujeres negras siga perdurando en el tiempo en una sociedad como el Perú. Eso yo podría cerrar. Muchas gracias por el espacio y por el cariño también a la entrevista. Muchas gracias a ti, Diana, por tu tiempo, por aceptar sobre todo la invitación, y bueno, con todo lo que nos hemos hablado ya en este episodio, nos queda súper claro de que todavía hay mucho que hacer y sobre todo también mucho que aprender. Nos falta mucho por trabajar. Seguimos aquí resistiendo dentro de los espacios universitarios, educativos, de trabajo, desde el cuidado en casa, desde todo lo que hacemos. Las mujeres negras, la población afroperuana existe y persiste en el Perú y estamos aquí. Hasta aquí ha sido todo el episodio por hoy. No se olviden de seguir en nuestras redes, compartirlo, darle me gusta, así que nos estamos viendo en el próximo episodio. ¡Adiós! Ya no hay nadie. Besito, besito.